Listo. Buenos días para todos ustedes, espero que se encuentren bien. Damos gracias a Dios Todopoderoso porque Él es el autor y el arquitecto pues, de todas estas cosas que nosotros hacemos a diario. El arquitecto de tu vida y de mi vida y de la vida de todo ser humano, de la iglesia cristiana en el mundo. Mi nombre es Luis Parra y quiero compartir, venezolano por supuesto, con una alta trayectoria en cuanto a lo que es el servicio a Dios, ya que vengo como decimos en Venezuela, de comerme las verdes, pues, en cuanto a lo que tiene que ver en el trabajo en la iglesia, el trabajo en la obra evangelística, la obra pastoral, la obra misionera y todo lo que tiene que ver en el trabajo en la iglesia. Desde muy joven, desde la edad de 19 años comencé, Dios me llamó, tuve un pastor maravilloso que me ayudó mucho, me preparó, me capacitó para que fuera un líder de envergadura, como tiene que ser un líder, pues pensando que tiene que ser un canal de bendición para todos, en todos los niveles, en todas las áreas, como esposo, como hijo, como hermano, como amigo, como estudiante, como profesional, en todas las áreas. Y quiero contar en cuanto a el trabajo realizado, pues desde muy joven, ya que comencé en el trabajo evangelístico, en la obra evangelística como evangelista. Allí en Venezuela se predicaba casi todos los días y las invitaciones que nos hacían era no un día ni 3 días, sino que las actividades eran de 15 días y eran canzonas. Era un trabajo duro espiritual, ayunar, orar, vigilar, nutrirse de la palabra y también del contenido literario para poder tener mucha y buena información y que esa información que usted recibiera podía ser usada por Dios, porque toda la información que tú tienes o que tú recibes en lo cotidiano, esa información la utiliza Dios para bendecir a otros, porque recuerda que tú y yo, cuando Dios nos llama, somos canales de bendición, donde Dios se comunica con el ser humano, donde Dios se comunica con el individuo, directamente a través de ti. Tú eres un vaso, tú eres un canal. Bueno, allí comencé la obra evangelística, pertenecía pues como ministro acreditado de las Asambleas de Dios de Venezuela. Posteriormente tenía que, como el ministro o el líder, tenía que ser completo, trabajar en muchas áreas. Me tocó también la obra misionera. Fundé 3 iglesias, 3 campos, se les llamaba en ese entonces Campo Blanco. Y posteriormente, luego que yo fundé esas 3 iglesias, me llaman como pastor de la iglesia madre de donde había nacido, pues, porque así es que Dios va capacitando al hombre y lo va llevando de nivel en nivel. Me enviaron al Instituto Bíblico Central en Barquisimeto, donde la organización preparaba a sus líderes. Fui formado como tiene que ser formado, pues, un líder que no piensa en otra cosa sino en ser de bendición, no ser obstáculo para nadie, porque los líderes tienen que entender esto. Los líderes tienen que ser líderes que tienen que ser en bendición en todas las áreas. No puede ser un obstáculo, no puede ser un problema, ni parte de un problema, sino la solución de un problema. Esa es la esencia de un líder. Y bueno, allí se trabajó con evangelismo personal, se trabajaba evangelismo casa por casa, se trabajaba con células, se trabajaba con niños. ¿Cómo le explico? Había un mover de Dios muy grande porque llegaban los enfermos y Dios los sanaba. Se sanaban los enfermos, Dios hacía milagros. Yo vi con mis ojos milagros sobrenaturales, vi cosas extraordinarias que Dios iba haciendo, pues, cuando llegamos a esas comunidades. No era fácil porque en ese entonces no teníamos carro y todo teníamos que hacerlo por amor, por entrega a Dios, porque tiene que existir una entrega total a Dios. Si tú te entregas y entregas tu vida como tiene que ser a Dios, los jóvenes que pueden oírme,
que tienen un potencial. Ese potencial hay que ponerlo en las manos de Dios, entregarse, no entretenerse con lo cotidiano, con las cosas de este mundo, no, sino que entregar su vida a Dios y Dios hará lo demás. Y allí comencé con una persona, cuando llegué al primer sitio con una persona y no había luz, tenía que muchas veces dormir en el piso, en la tierra. No tenía las comodidades, dejar mi cama y dejar todas mis comodidades e irme al campo. Pero allí vi el resultado de Dios, porque fue creciendo, después tuve 20, después 30 y así sucesivamente hasta que se constituyó una iglesia. Posteriormente me tocó ir a otro lugar. O sea, para ir resumiendo el asunto, para que ustedes entiendan. La esencia de este trabajo, la esencia del trabajo que tú haces, consiste en la entrega que tú tengas a Dios, en la búsqueda que haya en ti, la disposición que haya en tu vida para entregarlo a Dios, lo que tú tienes. Es como cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué tenéis? O qué darles de vosotros de comer, cuando estaba la multitud y tenían hambre, y entonces los discípulos queriendo eludir su responsabilidad, Jesús le dice, dale vosotros de comer. Y entonces, ¿qué tenéis por allí? Entonces ellos le dijimos 5 panes y 5 peces, bueno, traerlos. Que esto quiere decir que lo que tú tienes que ponerlo en las manos de Dios. ¿Qué pasó con esos 5 panes y esos 5 peces? Dios hizo el milagro y los multiplicó, porque Dios utiliza tus recursos, tus potencialidades, tus cualidades, para ponerlas a producir para el reino de Dios. Entonces esa es la esencia. Y allí, bueno, los jóvenes, te podrás imaginar cómo éramos los jóvenes de ese entonces, fogosos, con una entrega que no existía otra cosa sino que agradar y honrar a tu Dios. Allí no había que noviazgo, que fiesta, que moda. No, nosotros no nos preocupábamos nada de eso. Nos preocupábamos era en honrar y agradar a Dios, y que la otra persona, el prójimo, fuera bendecido a través de nosotros, desde muy temprana edad. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, y que entiendan aquí mis hermanos colombianos, que amamos mucho y que estamos muy agradecidos, pues, de que hay que hacer un trabajo, no solamente quedarte en tu casa orando, porque tú te puedes encerrar en tu casa orando, pero eso no es solamente orar. Tú tienes que accionar, porque la fe sin obra es muerta. O sea, si tú dices, yo creo que Dios me va a alimentar, pero te quedas en tu casa y vas a esperar que va a venir Dios directamente del cielo, o va a mandar un mensajero del cielo, tocarte la puerta, traerte un mercado, estás equivocado. No, tienes que accionar. La fe es accionar esa fe. Entonces tienes que accionar. Oraste, recibiste, y de lo que recibiste, como dice la palabra, de gracia recibí, voy a dar de gracia. Entonces tienes que ir y transmitir, no quedarte con lo que recibes. Entonces esa es la esencia del trabajo que se hace en Venezuela. Ahorita actualmente, antes de estar acá, o antes de salir de Venezuela, estaba una iglesia que fundamos, o la última iglesia que, gracias a Dios, me utilizó, y a través de su misericordia fundamos una iglesia llamada Puerta al Cielo, en una comunidad donde hay 19,000 habitantes, y teníamos una proyección muy grande, porque teníamos un crecimiento. Comenzamos con una casa que nos donaron, muy pequeña, pero en los 4 meses que estuve dándole como tiene que ser, nos regalaron dos casas más, y ya era grande, y allí, con la ayuda de Dios y con los recursos que Dios me daba, pudimos construir una iglesia allí. Y ya a los 4 meses teníamos más de 100 personas, más de 100 creyentes, y una asistencia de más de 100 personas los domingos, y teníamos una cierta cantidad de niños, porque cuando tú te entregas, cuando hay una entrega total a Dios, cuando tú entregas tu vida por completo y tu corazón a Dios, y haces las cosas por amor y te desprendes de las cosas, porque muchas veces Dios te da, pero tú no te desprendes de las cosas, pues, y no siembras en el reino, y no entiendes la necesidad que hay allá afuera, entonces Dios no puede hacer contigo. 120, teníamos más de 120 de asistencia los domingos entre niños y adultos, ¿verdad? Y eso fue un crecimiento grande, pero debido al problema político y la situación política,
por la cual atravesaba Venezuela, bueno, todo se fue habiendo problemas porque ya no había transporte para congregarse, ya no había esto, ya no había lo otro, ya no había repuesto para el vehículo, todo se nos complicó un poco, pero estamos afinando ahorita, próximamente, creyendo en el milagro que Dios va a hacer con Venezuela, y yo tengo una proyección y una visión para una iglesia de más de 1000 o 2000 miembros en el futuro, y eso está en mi corazón, esa es mi visión. Y estoy enfocado en cuanto a eso y estoy proyectándome en cuanto para eso con otros pastores y otros líderes allá en Venezuela, porque en Venezuela se trabaja duro. En Venezuela, en la obra evangelística y misionera y en el trabajo en la obra, se trabaja duro y se trabaja con mucha pasión. Y tú tienes que ser apasionado. Espero que esto sea de bendición para todos ustedes. Espero que ustedes puedan sentir lo que quiero transmitirles, y estoy a su disposición para ayudarles en lo que yo pueda. Pues. Que tengan buenos días, que Dios me les bendiga grandemente, y bueno, mucho ánimo y adelante. Dios está con nosotros, y como le dijo Moisés, yo iré con ustedes como poderoso gigante, delante de ustedes como poderoso gigante. Dios me les bendiga en esta mañana.